Eduardo Villalba, a propósito de la etapa que se viene, ¿no? Con respecto a los controles. Eduardo, buenas noches. Aquí Abigail y Pablo, saludamos. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Abigail. Bueno, ¿cómo está usted primero? ¿Su salud? Bien, bien. Ya en funciones desde el día jueves, en funciones presenciales, porque Claro. no dejé de trabajar porque la verdad fui asintomático, tuve suerte. Fue una cuestión de días nomás. Bueno, Bueno, afortunadamente, eso ¿no? está bueno ya. Ya de por sí. puede donar plasma también, porque ayer estaban haciendo el llamado también, ¿no? No sé si tienen que pasar algunos días, que vamos a reiterar esto, ya que se lo decimos a usted, se lo decimos a todos, Claro. que el tema de la donación de plasma para aquellos que han tenido coronavirus es importante para el tratamiento. Está funcionando Y muy bien. bastante bien, por suerte. Claro, después de los 14 días Claro. hay que esperar una semana más para tener una consulta con el infectólogo y ver también cómo quedan los anticuerpos y si estoy en posibilidad de donar plasma, por supuesto lo haré. Bien. Muy bien, Eduardo. Bueno, secretario, ¿qué se viene la semana que viene? Se viene a ver una nueva fase con el foco puesto, como dijeron ayer las autoridades y el presidente de la Nación en la conferencia de prensa, puesto más en la apertura de actividades que tienen que ver con la producción y el comercio. Y en el caso de los controles que nosotros hacemos con las fuerzas federales y con las jurisdicciones, especialmente en el AMBA, que es el punto también de foco, bueno, vamos a seguir trabajando con las 4 fuerzas federales. Esta mañana tuvimos una reunión de articulación de las distintas fuerzas. Después también tomamos comunicación con la ciudad de Buenos Aires y vamos a trabajar especialmente en las horas pico, poniendo la atención allí porque pensamos que es donde va a ser mayor fluido, donde va a haber mayor fluido de tránsito y también manteniendo el trabajo fuerte en el transporte público y en especial para el caso de lo que tiene que ver con la cobertura de la Policía Federal Argentina en los trenes. Claro. Sí, a ver, porque tiene que quedar claro, secretario, que acá no se terminó nada, ¿no? La precaución hay que mantenerla, el aislamiento también, la responsabilidad que ha sido, desde mi punto de vista, transferida, ¿no?, a la ciudadanía de una manera explícita en las últimas horas, igual implica controles y ustedes van a tener que redoblar el esfuerzo. Y sobre todo, Eduardo, me imagino que la vista o la mirada estará puesta en aquellos lugares donde hay mayor circulación de personas, Sí, llámese claro, 11, llámese Constitución, llámese Retiro, ¿no? Sí, nosotros en realidad hoy tomamos contacto recién, hace unas horas, con Marcelo de Alessandro, el secretario de Seguridad de la capital, de la Cava, y decidimos no levantar ninguno de los controles, ni ninguna de las precauciones que teníamos en los accesos, y también hoy tuve una reunión con el superintendente de transporte de la Policía Federal, y lo mismo vamos a hacer en los trenes. Hay que recordar que, por ejemplo, el transporte público de pasajeros sigue siendo para los trabajadores esenciales. Claro. Y después, si bien va a haber una diferencia respecto a las actividades que se abren a partir del lunes, la mayoría de las actividades que tienen que ver con lo productivo se van a ir abriendo Eduardo, a lo largo de la semana. Sí. Disculpe que le interrumpo. Ahora queremos hablar de lo que va a pasar el lunes con las actividades productivas, pero tenemos información de último momento. ¿Nos espera un segundito, por favor? No, espero. Gracias. Todo por una cuestión de que los números bajan en nada, décimas, o sea, en realidad no es un número importante de baja ni tampoco una baja importante de muertes. ¿Qué pasa que se va a abrir? ¿Qué se dice? Porque se abre, ¿por qué? ¿Por el cansancio, por el hartazgo de la gente, por la necesidad de activar el país económicamente, por la necesidad de reactivar la ciudad y también el conurbano y esa comunicación? ¿Por qué se abre teniendo en cuenta que los números son así tan altos? Bueno, en principio, ayer lo dijeron las autoridades y lo dijo el presidente y el gobernador, nos vamos a tener que acostumbrar a un periodo en el que estas fluctuaciones se van a dar permanentemente y entonces la observación va a ser muy puntual sobre los lugares o los focos de contagio y también un trabajo muy fuerte respecto de un ítem que al principio no teníamos en cuenta y que ahora es el que más observamos, el que más observa, que es el de la ocupación de camas, ¿no? Claro. Esto es lo que va planteando la
la medida de fluctuación en cuanto a decisiones a tomar. Lo cierto que también, dicho por las mismas autoridades, dicho por los infectólogos que se reúnen con el presidente, que la variable que tiene que ver con no solo la salud de las personas respecto del COVID, sino también la salud mental y también lo que tiene que ver con la ocupación y la producción, han tenido que en esta etapa, ya saldado el tema que usted decía respecto del tiempo que nos hemos dado para que el sistema sanitario pueda resistir, entonces es por eso que se empieza a tomar la decisión de abrir un poco más las cuestiones que tienen que ver con la economía. Claro, pero uno mira los números y se preocupa, y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, con el transporte, hay muchísimas personas, por ejemplo, tienen, obviamente que esto hay que destacarlo también, Eduardo, y me gustaría que lo hicieras, pero las personas que vengan a trabajar desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires, viceversa. Sí, el uso del transporte, ¿no? El uso del transporte solamente para esenciales, que era lo que estábamos hablando antes de actualizar los números, y si no, el empleador tiene que asegurarle la manera de llegar, ¿no? Sí, seguirá siendo solo para esenciales. En el caso del tren es muy importante que también hay que estar atento porque se va a anunciar mañana y en estos días algunas de las líneas de trenes se van a sumar al sistema de pasajes reservados previamente. Reservar el lugar, claro. Y la Fuerza Federal, en este caso la policía, y en Gendarmería también en algunas estaciones en las que trabaja asiduamente, va a continuar haciendo los controles. ¿Cómo van a hacer? Y le pido que vayamos nuevamente sobre ese tema, porque ante la flexibilización ocurre esto, ¿no? De subir al transporte y tratar de salir como, más allá de que sea uno esencial o no. ¿Cómo van a ser los operativos de refuerzo, de controles en las unidades? Porque, bueno, hace falta mucha demanda de personal también. ¿Cómo lo están organizando? Sí, la verdad que eso es muy importante que lo aclaremos, porque también nosotros en nuestras fuerzas tenemos muchas bajas por casos de contagio, ¿no? Entonces, la verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poder seguir sosteniendo la cantidad de personal que está abocada a los controles y especialmente a los controles que tienen que ver con el transporte. Claro. El tren ha sido un vehículo de contagio muy grande dentro del personal de la Policía Federal Argentina. Pero en ese sentido, de todas maneras, el personal que va a cubrir tanto las estaciones como los peajes, los puentes y los lugares que habitualmente son lugares de control, va a seguir siendo en la misma cantidad. Y como le dije antes, el control puesto principalmente en las horas pico, en las horas de mayor circulación. Está bien, esto es importante a tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente la autorización, la aplicación en condiciones para poder circular, porque el permiso de la empresa, tener en cuenta que tenés que poner el número de la SUBE o la patente del auto. Esto es muy importante para todos aquellos que tienen que trasladarse en este momento. Siempre tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos cada uno, porque así cuidamos al otro. Y además hay que trabajar, en forma mancomunada, como se está haciendo, ¿no? Provincia de Buenos Aires, nación y ciudad. Hay que articular, ¿no? Para que no se produzcan situaciones complejas entre los diferentes distritos y choques, ¿no? Sí, nosotros ya hace varias fases que desde el Gobierno Nacional adoptamos la obligación de cubrir nosotros los ingresos y egresos a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, cuando digo nosotros, digo las fuerzas federales, claro. Para que las fuerzas provinciales o de la jurisdicción, en el caso de la policía de la ciudad también, se pueda dedicar a las avenidas internas y las calles internas y los controles que necesitan en sus jurisdicciones. ¿Cuáles son los inconvenientes habituales que aparecen a nivel país, ¿no? Porque obviamente usted estaba hablando de fuerzas federales, uno piensa que todo ocurre acá, en el área metropolitana, pero bueno, el territorio es muy amplio y las situaciones suelen ser complejas en varios lugares. ¿Qué análisis están haciendo de lo que ocurre en el resto del país? Bueno, mire, a raíz de que ya llevamos 4 meses de cobertura con las fuerzas federales, y como bien dice usted, en todo el país, porque bueno, por ahí se ve mucho más lo de AMBA acá, pero la verdad que las fuerzas están trabajando en todas las rutas nacionales y también en otras provincias con las que se trabaja en conjunto con la policía provincial. Las situaciones han sido
de una cantidad variada, ¿no? Claro. Al principio de la cuarentena, al principio del aislamiento obligatorio, teníamos esos casos más paradigmáticos que se vieron reflejados en los medios de comunicación. A partir de que la gente también se acostumbró a los controles, al uso del certificado, al uso de la app, y nuestros policías y el resto de las fuerzas también fueron tomando habitualidad en el control. Claro. Esas situaciones particulares como las que veíamos, gente en los baúles de los vehículos. Sí, terrible, los chicos adentro de los chicos baúles, de 12, ¿no? 13 años era un baúl. Esas cosas que se han visto de locos, ¿no? Esto se dejó de ver en las últimas fases. No obstante, Sí. hoy, en el día de hoy, Sí. tuvimos un procedimiento de gendarmería con por ejemplo, un micro, sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de permiso interjurisdiccional, que venía de la provincia de Santiago del Estero, repleto de personas que venían hacia la capital federal. Se detuvo el micro en el Gran Buenos Aires, se hizo las actas correspondientes, Claro. se detuvo el vehículo también y se lo remitió, pero después de 4 meses siguen existiendo este tipo de situaciones que pueden llegar a ocasionar, en el momento en el que estamos de contagio, puede llegar a ocasionar un grave problema, ¿no? Secretario, perdón, no, más allá que no es su área, es muy simple y muy corta la pregunta. ¿Sabe usted si se va a habilitar algún tipo de permiso especial para poder volver a una provincia? Hay gente que ha quedado varada, se quedó sin trabajo, no puede pagar más el alquiler, tiene un familiar enfermo, aguantado, y en algún momento hubo permisos de circulación especial. ¿Sabe algo al respecto? De forma generalizada, como se hizo en un momento, se hizo en 2 ocasiones. De forma generalizada, en el que se da un tiempo determinado y se saca un permiso especial, por ahora no. Hay bien. casos particulares que a través de la acción conjunta también con el Ministerio de Transporte, Sí. con la provincia, jurisdicción respectiva, y a través de una consulta que se nos hace al Comando Unificado, se puede dar algún tipo de permiso de forma especial o Bien. de forma particular. Bien. Pero de forma generalizada, que se tramitaba también a partir de la página por un determinado tiempo, eso por ahora no se está evaluando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el retraso que se genera, por ejemplo, en algunos peajes, donde justamente el carril, para que los que son profesionales de la salud, por ahí uno lo ve cuando ya está llegando, pero a todo esto tenés kilómetros y kilómetros de cola, como para que sea un poquito más aceitado, ¿no? Porque esto había pasado ya, volvió a pasar ahora con la restricción tan severa del 1 al 17. ¿Se va a aceitar de alguna forma distinta? ¿Van a obligar a los peajes poner más atención en todas las cabinas? Hoy trabajamos especialmente ese tema a la mañana con la fuerza de seguridad, porque los primeros días de la última fase se empezaron a dar ese tipo de dificultades. Claro. Y tuvimos que durante los primeros 3 días trabajar muy fuerte para que, por un lado, en el caso de peajes, las concesionarias habiliten ese carril, y por otro lado, en los carriles donde se hace el trabajo de una manera más artesanal, poder hacerlo también con mucha anterioridad en el trayecto, para que ese personal de salud o personal de seguridad pueda utilizar el carril respectivo. La indicación que le hemos dado a la Fuerza de Seguridad es que los escuadrones viales tanto de Gendarmería como de Policía Federal, que se venían utilizando en la última fase para control de la traza de algunas autopistas, se dediquen en los lugares donde están los retenes a ordenar con muchos kilómetros de antelación o muchas cuadras de antelación el carril prioritario para personal qué bueno. de seguridad. Después, bueno, va a llevar unos días esto aceitarlo, pero... No, y además, Eduardo, perdóneme la rudeza, ¿no? Y la crueldad, yo le pido disculpas a la gente de los peajes, pero si tienen 20 cabinas, no pongan 10 a atender. Pongan los 20. Con lo que recaudan pueden tranquilamente pagar 20 sueldos en este momento de pandemia. Sí. Y volvamos a la ley de la barrera también, ¿no? El levantar la barrera con la espera. ¿no? Pero además en un momento no cobraron el normal, diríamos, cuando vos vas con el efectivo, pero si vos tenés telepase, cobraron a lo loco. Y 500 millones de dólares también, ¿no? Por una demanda de... No nos olvidemos, ¿no? Entonces, también, pero muchachos, bueno. pongan las Uno se cabinas acuerda de todo, necesarias. disculpe. Claro, No, pongan...
De todas maneras, el que toma habitualmente estos lugares críticos de paso de la provincia de Buenos Aires a la capital o viceversa, sabe también, después de tanto tiempo, claro, dónde están los carriles prioritarios y cómo se tiene que ubicar. Siempre hay alguna persona desapercibida en eso, y bueno, para eso vamos a instaurar el servicio de motos para ordenar ese tipo de situaciones. Está muy bien. Bien, bien. Eduardo Villalba, muchísimas gracias por esta comunicación con C5N. Hasta luego. El secretario de Seguridad, los controles, bueno, cómo se viene todo, ¿no? A partir de la semana que viene, que habrá algunos cambios. Tal cual. ¿Cómo estarán los gansos? Me pregunto sé. yo. Seguramente el que lo sabe es Rafa García Palavecino, porque los tenía ahí cerquita, estaban nadando sin respetar el aislamiento social, el distanciamiento social en este caso. A ver qué pasa ahora, Estamos Rafa, porque vos hablando de seguís en ganso, Palermo. sí, Sí, estamos hablando no de, estamos diciendo ganso a de nadie. animales, sí, claro. Rafita, ¿cómo están los Vamos con gansos el reporte. ahí?